El día de hoy tenemos el taller gratuito de Marco Legal General de Obras por Impuestos, dirigido por el ingeniero Jimmy Herbert Castro Mesías. Es un ingeniero con más de 18 años de experiencia, ingeniero civil con amplia trayectoria en el rubro de proyectos de inversión bajo la metodología Obras por Impuestos. El día de hoy también el taller está siendo también llevado a cabo gracias a los centros federados, el Centro Federado de Economía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, así también como el Centro Federado de Ingeniería Civil de la San Antonio Abad y también por el Centro Federado de Ingeniería Civil de la Universidad Andina. Queremos también indicar que este taller gratuito está dirigido tanto para los ingenieros civiles, arquitectos, economistas y público en general que quiere ampliar más sus conocimientos en la rama de gestión de proyectos por obras por impuestos. Ahora sí le doy el pase al ingeniero Jimmy para que pueda compartir pantalla. Ingeniero Jimmy, muy buenas noches. Ingeniero Jimmy, muy buenas noches. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Bien, muy buenas noches con ustedes igualmente. Buenas noches a todos los participantes a este taller. En principio quería darle las gracias a la Escuela Global por haberme invitado para poder ser partícipe, ¿no?, en esta exposición. Esperamos que les sea de utilidad, ¿no?, a todo el grupo de participantes que seguramente de manera atenta van a escuchar. Por favor, voy a compartir la pantalla un segundo para poder iniciar la exposición. Un segundo, por favor. Ingeniero Jimmy, la función de compartir pantalla se encuentra excelente. Sí, disculpen, lo que pasa es que no abría mi archivo. Bien, enseguida entonces vamos a dar inicio, como lo mencionó la señorita al inicio de la presentación. El motivo de la presente exposición es precisamente, ¿no?, conversar un poco acerca del marco normativo de obras por impuestos, la ley 29.230. ¿Me confirman si pueden ver, por favor, la pantalla completa? Le voy a agradecer. Está con el micrófono apagado. No sé si logran ver la pantalla completa, por favor. Ingeniero Jimmy, sí se puede observar la pantalla. Ya. Ok, muchas gracias. Bien. De manera introductoria, seguramente ustedes ya han escuchado acerca de esta modalidad de ejecución de proyectos de inversión, obras por impuestos. Si bien es cierto, digamos, es algo relativamente nuevo, principalmente, ¿no?, en esta región, en el Cusco. Sin embargo, esta normativa data inclusive del año 2008, ¿no?, en la fecha en la cual se promulgó la ley 29.230, la ley precisamente, ¿no?, que promociona la inversión privada en la ejecución de proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, es así que a nivel nacional ya digamos que tiene un amplio uso, ¿no?, la aplicación de este mecanismo. Es cierto, en nuestra región, ¿no?, recién, digamos que estos últimos años un poco más se ha ido incidiendo en la aplicación de esta norma, y claro, se ha ido también ganando, digamos, un poco más de experiencia, ¿no?, lo cual ha permitido, pues, que un mayor número de entidades pretendan o busquen, ¿no?, utilizar esta modalidad de ejecución de proyectos. Bien, ¿qué es el mecanismo de obras por impuestos? Obras por impuestos en realidad no es más que una modalidad alterna a las modalidades, digamos, tradicionales, ¿no?, por llamar de alguna manera, que conocemos para la ejecución de las inversiones. Es el caso de la administración directa y la administración indirecta, ¿verdad?, cuando la inversión, ¿no?, el proyecto de inversión se desarrolla en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El caso de obras por impuestos, como les mencionaba, es una modalidad alterna.
Igualmente existen otras modalidades, ¿no? Seguramente en algún momento también lo podremos conversar. Es el caso de las asociaciones público-privadas y los proyectos en activos. Bueno, que seguramente también lo han escuchado, ¿no? Básicamente se utiliza esta modalidad para proyectos de inversión de gran envergadura, pues, ¿no? Bien, ahora, en el caso de obras por impuestos, en principio, como íbamos señalando, ¿no? Existe un marco normativo regulatorio, que como les indicaba es la ley 29230. Esta ley también tiene una reglamentación que ha sido aprobada por el Decreto Supremo 036 del año 2017. Esta normativa a la fecha, ¿no? Desde su entrada en vigencia, ha sufrido bastantes modificaciones, ¿no? Estas modificaciones han sido recogidas en los correspondientes textos únicos ordenados, tanto de la ley como del reglamento. Bueno, y aquí creo que también es importante hacerles un comentario, ¿no? Hace poco se ha aprobado igualmente una modificatoria a la ley, precisamente en el marco de la delegación de competencias que el Poder Legislativo otorgó al Ejecutivo. Se ha realizado una modificatoria. Y bueno, la modificación, digamos, más relevante o resaltante sería la posibilidad que ahora esta norma también permite ejecutar IOAR, ¿no? En el marco de esta normativa. Bueno, ahora se está esperando la reglamentación de esta modificatoria a la ley, seguramente para ya se pueda también, ¿no? Aplicar esta modalidad de ejecución para este tipo de proyectos, ¿no? Estamos hablando para las IOAR. Ahora bien, de repente hablar acerca de unas consideraciones generales que es importante tener en cuenta, ¿no? Un poco para más adelante conversar con algo más de detalle acerca de los procedimientos. En principio, ¿qué podemos ejecutar, ¿no? Los proyectos que se ejecutan en el marco de esta norma se deben enmarcar en la definición de un proyecto de inversión pública, ¿no? Desde la definición que tiene en nuestra normativa de inversiones, ¿no? El INVIERTP. Y como les señalaba, además ahora se va a poder ejecutar también las IOAR. Un tema importante también para llevar adelante todo esto, ¿no? Todo el procedimiento es la voluntad política. ¿Por qué? De acuerdo al marco normativo de obras por impuestos, el punto de partida lo da, ¿no? En el caso de gobiernos subnacionales, los consejos regionales y los consejos municipales, ¿no? En caso se trate, obviamente, de un gobierno regional o un gobierno local, ¿no? Ya sea provincial o distrital. Un aspecto también importante que hay que tener en cuenta, que las universidades públicas también están facultadas a poder aplicar este mecanismo. En este caso, el responsable, ¿no? de priorizar e iniciar, ¿no? Tomar la decisión, son pues los consejos universitarios, ¿no? Los que deberían tomar la decisión mediante una priorización. Eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, estamos viendo que es importante, ¿no? Que exista una voluntad política. Normativamente está señalado de esa manera. Un aspecto también importante para tener en consideración es la participación de Contraloría de manera previa en este tipo de procesos de obras por impuestos. Ustedes bien saben, ¿no? A diferencia de los otros mecanismos, ¿no? Llámese pues administración directa o de repente contrata, ¿no? Si se ejecuta en el marco de la ley de contrataciones del Estado, ahí no se tiene una participación previa de Contraloría, ¿no? A diferencia de esos mecanismos, la Contraloría participa de manera previa, entre otras, ¿no? Entre otras funciones, haciendo una revisión, una evaluación del estudio de preinversión, ¿no? Que pretende ejecutar en el marco de esta normativa. Igualmente, más adelante vamos a ver un poquito más de detalle, ¿no? Cuál es la función, digamos, exacta que cumple, ¿no? esta instancia de gobierno. Un tema importante también a tener en consideración, en el marco de la normativa de obras por impuestos, como cualquier otro proyecto de inversión pública, ¿no? Que se ejecute bajo otra modalidad, esta modalidad de obras por impuestos también
demanda la participación de una supervisión. Y de acuerdo al marco normativo, esta supervisión necesariamente tiene que ser contratada, ¿no? O tiene que ser, perdón, desempeñada a través de un tercero, ¿no? De un externo a la entidad pública. Acá no cabe la figura de la inspección, ¿no? Como ocurre ¿no? Bajo determinadas condicionantes, claro está, en el caso se ejecute una obra por contrata, ¿no? En este caso, necesariamente, ¿no? Se tiene que proceder a la contratación de una supervisión desde el inicio de la ejecución física del proyecto. Un aspecto también que resulta importante, ¿no? En el mecanismo de obras por impuestos, cabe la posibilidad de que se inicie inclusive desde una idea de proyecto. O sea, la empresa privada, ¿no? Que es la que va a participar, ¿no? Puede inclusive iniciar desde la formulación del estudio de preinversión, ¿no? Entonces, el privado se hace cargo, pues, ¿no? O se hará cargo, ¿no? De la elaboración del expediente técnico, de la ejecución física, etcétera. También, bajo esta modalidad, se puede considerar, ¿no? La opción de mantenimiento, ¿no? O sea, ustedes también como parte de los alcances o la obligación del privado podrían establecer que el privado se encargue del mantenimiento de la infraestructura, lo propio con la operación. Bueno, dicho sea de paso, ¿no? Esta etapa, ¿no? O esta actividad de la operación y mantenimiento no es bastante común. No se tiene mucha experiencia en el cual el privado haya participado en la ejecución de estas actividades. Y bien, en esta infograma les vamos a mostrar un poco de manera general y resumida, ¿no? De qué consta el procedimiento. Bien, como ustedes están viendo ahí, el inicio se da precisamente, ¿no? Con la decisión de una entidad de gobierno, que podría ser un gobierno regional, un gobierno local, una universidad y también el gobierno nacional a través de los ministerios, ¿no? Ellos toman la decisión y luego, a través de un proceso de selección, van a buscar a la empresa privada que se va a encargar del financiamiento del proyecto. Entonces, con esta empresa van a suscribir un convenio de inversión, que como les decía, este convenio de inversión va a tener pues su origen en el proceso de selección, similar a lo que ocurre en contrataciones, ¿no? En contrataciones obviamente hay un proceso de selección y luego de la adjudicación de la buena prueba hay una suscripción de contrato, ¿no? En este caso hay una suscripción de un convenio de inversión. Bien, una vez suscrito este convenio de inversión en el cual lógicamente, ¿no? Se señalarán cuáles son las obligaciones de cada, ¿no? El alcance de las obligaciones de la empresa privada. Luego de esto, la empresa privada se va a encargar del financiamiento y la ejecución del proyecto de inversión en materia del convenio. Ahora está claro que las empresas privadas que participan acá no necesariamente son constructoras, ¿no? Puede ser una empresa privada de un rubro distinto al de la construcción. Entonces, obviamente, la empresa privada tendrá que contratar un constructor que se haga cargo de la ejecución física del proyecto, ¿verdad? O también de la elaboración del expediente técnico, en caso eso también se haya establecido como una obligación del privado. Una vez ejecutado el proyecto, obviamente, ¿no? En favor de los beneficiarios del proyecto de inversión pública, corresponde que la entidad pública reconozca la inversión que realiza el privado en el financiamiento del proyecto mediante la solicitud de los certificados de inversión que realice la entidad al Ministerio de Economía, ¿no? Estos certificados de inversión pública le van a permitir a la empresa privada pagar su impuesto a la renta, ¿no? O sea, para ello le sirve, porque ojo, ¿no? El mecanismo de obras por impuestos no es un regalo, ¿no? Que realiza la empresa privada, sino que es una inversión que va a realizar y a cambio, como les acabo de mencionar, la entidad pública va a solicitar al MEF la emisión de estos certificados, de los IPRELES, ¿no? Para que la empresa haga uso de estos documentos en el pago de su impuesto a la renta.
Y una vez que la empresa haga uso de este certificado, lo que va a corresponder es que el Ministerio de Economía le va a empezar a hacer descuentos a la entidad pública que se haya beneficiado por el proyecto, ¿no? De sus transferencias que les corresponde, pues, ¿no? De manera anual, el Ministerio de Economía les va a ir descontando el monto total, ¿no? Del estudio de preinversión. Vale decir, ¿no? El monto en certificados que hayan podido emitir. Bien, eso es un poco en resumen, ¿no? En realidad este procedimiento no reviste, ¿no? Una mayor complejidad, ¿no? Es bastante ágil, digamos, ¿no? Es sencillo de poder entender. Bien, ahora de repente comentar un poco acerca de algunos beneficios, ¿no? Que el mecanismo de obras por impuestos, y en realidad esto pues digamos que no es restrictivo, ¿no? Obviamente cuando uno va aplicando esta modalidad puede significar una serie pues de repente, ¿no? De ventajas que pueda significar, ¿no? Para una condición digamos particular, ¿no? Y desde luego también de repente podrán identificar algunas desventajas, algunas dificultades que pueda surgir, ¿no? De la aplicación de este mecanismo. Acá de repente un poco en términos generales, ¿no? Un poco para que nos sirva, ¿no? Como un punto de partida para poder seguir explorando, ¿no? Qué otras ventajas se pueden tener por la aplicación de este mecanismo. En principio, para la entidad pública, ¿no? Habrá unos beneficios, obviamente, para las partes que intervienen en el mecanismo, ¿no? Que como les acabamos de conversar, en principio está la entidad pública y luego, obviamente, la empresa privada. Respecto a la entidad pública, ¿qué ventajas les puede permitir? Eh, Acá les comento, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo se financian o quieren aplicar a este mecanismo de obras por impuestos? El Ministerio de Economía, de manera anual, a cada entidad de gobierno le asigna un límite, un tope, CIPREL, así se llama, hasta por el cual pueden ejecutar obras por impuestos. Ese es un monto nominal, ¿no? No es un dinero en efectivo, pues, que les va a transferir, ¿no? Sino es una asignación nominal que le hace el Ministerio de Economía a cada entidad de gobierno. Entonces, como les señalaba, ese monto es nominal, ¿no? Y no tiene nada que ver con las transferencias que les hace, pues, a las entidades, ¿no? Por las distintas fuentes, ¿no? Fondo común, canon, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Obviamente, ¿no? Las entidades dispondrán de esos recursos, ¿no? Que les transfiere el Ministerio de Economía y a su vez tienen esa línea de crédito, ¿no? Podríamos, perdón, entenderlo como una línea de crédito, ¿no? Esa asignación nominal que les estoy hablando. Entonces, esto que les permite, ¿no? Tener, digamos, dos posibilidades de poder financiar sus proyectos, ¿no? Sus recursos de transferencia destinados para sus inversiones, ¿no? Y que estarán libres y no tienen nada que ver, obviamente, con ese tope CIPREL que les estaba comentando, ¿no? Entonces, por ahí las entidades tienen, ¿no? Una liberación, digamos así, de sus recursos para la ejecución de proyectos en el marco de obras por impuestos. Otra posibilidad importante que puede brindar, ¿no? Permite la ejecución de proyectos de alto impacto, ¿no? De alto impacto le estamos llamando, pues, ¿no? A proyectos, digamos, de gran magnitud, de gran envergadura. ¿Por qué? Y acá un poco de repente nos detenemos, ¿no? Como les decía, en el marco de obras por impuestos, el MEP les hace una asignación, ¿no? Nominal de un presupuesto. Les dice, tú tienes para hacer obras por impuestos este monto, que funciona algo así como una línea de crédito, ¿verdad? De las tarjetas de crédito, ¿no? Tienes tu tarjeta de crédito y tienes un monto nominal hasta por el cual te puedes endeudar. Esto funciona más o menos así. Y acá, ¿cuál es, digamos, lo saltante? Ese monto nominal es aproximadamente 3 veces, ¿no? La asignación que les hace el MEF por las transferencias de cano sobre cano, regalías, ¿no? De esos conceptos. Entonces, vale decir, pues, ¿no? Si una entidad tiene una transferencia anual por esos rubros de 10 millones, su tope CIPREL, ¿no? Su capacidad para hacer obras por impuestos será el triple, ¿no? Aproximadamente 30 millones. ¿Esto qué significa? Pues, ¿no? Que la entidad podrá disponer de la totalidad de esos recursos para poder invertir, si desea, en un solo proyecto. Y obviamente, ¿no?
si hacemos un comparativo con las posibilidades que tiene la entidad pública de ejecutar un proyecto con sus 10 millones, ¿no? Comparado con los 30 millones, obviamente, ¿no? Se encuentra en una situación, digamos, ventajosa. Entonces, hay amplia experiencia sobre esto, ¿no? Hay muchas entidades que han visto esta posibilidad de obras por impuestos para ejecutar inversiones digamos, de gran escala, ¿no? Hay algunos ejemplos, podríamos citar de repente algunos hospitales. El gobierno regional de Puno hace unos años ha realizado a través de obras por impuestos una inversión que superaba algo así como superaba los 100 millones, ¿no? Y que lo cual de repente le resultaba un poco difícil si pretendía financiarlo con sus recursos de transferencia. Obviamente hubiera tenido que seguramente hacer un proyecto multianual, de repente ir financiando por partes. Sin embargo, a través de esto, ¿no? Y teniendo en cuenta esa línea, digamos, presupuestal que tiene, ha podido financiar perfectamente en su conjunto este proyecto. Ahora, otro tema, ¿no? Es, bueno, lo que ya hemos estado un poco conversando, brinda una línea de crédito adicional para la ejecución solo de proyectos de inversión. Bueno, lo que hemos conversado, ¿no? Funciona esto más o menos como una tarjeta de crédito, les decía. Y claro está, ¿no? En la medida que las entidades van consumiendo, digamos, esa línea, o sea, van ejecutando proyectos de obras por impuestos con cargo a ese límite presupuestal, ¿no? Se les va descontando ¿no? ese monto presupuestal. Y en la medida que van a ir, digamos, pagando, ¿no? esa inversión, digamos, utilizada a través de los descuentos, el MEF también les va a ir devolviendo, ¿no? Ese marco, ¿no? Ese monto nominal para que puedan ejecutar sus inversiones. Entonces también brinda la posibilidad de que la entidad pública no se quede, digamos, ¿no? sin esta línea de crédito, entre comillas, lo vamos a llamar así, ¿no? Para poder hacer uso en las inversiones que tenga prevista. Bueno, así como esta se puede, ¿no? Se puede evaluar de repente otras posibilidades, ¿no? Si en algún momento ustedes tienen la posibilidad, y de repente muchos de ustedes, ¿no? Ya han tenido la posibilidad de poder aplicar este mecanismo, podrán encontrar, ¿no? Otros aspectos de repente que pueden ser evaluados. Ahora, ¿qué busca la empresa privada? ¿No? Y ese es un tema, y acá debemos hablar de repente de un tema importante, ¿no? El mecanismo de obras por impuestos no es un mecanismo que está diseñado para que el privado obtenga una utilidad, ¿no? Producto de la ejecución de esto. El que pueda obtener la utilidad, lógicamente, es el constructor, ¿no? Porque como les dije hace un rato, hay dos partes, ¿no? Una es la empresa privada y otra es la empresa constructora, ¿no? La empresa ejecutora, que lógicamente esa ejecutora la va a contratar el privado, ¿no? Porque, como les decía, no necesariamente, ¿no? La empresa privada puede ser una constructora, puede ser de repente una empresa del rubro financiero, transportes, etcétera. Entonces, no está contemplada una utilidad para esta empresa privada. Entonces, ¿qué buscaría, no? ¿Qué buscaría? Y de repente ese es un tema a veces que un poco llama a la reflexión, dice, ¿no? ¿Por qué el privado entra, ¿no? A este mecanismo? Y acá también lo resaltamos eso. Por lo menos el diseño de la normativa no está contemplado, ¿no? De esa manera. Entonces, principalmente las empresas privadas deberían, ¿no? de buscar aplicar políticas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Obviamente también eso les va a permitir, ¿no? mejorar su relación con la población, ¿no? Con el entorno en el cual desarrollan sus operaciones. Aquí de repente podemos poner un ejemplo, ¿no? El caso de las mineras, ¿no? Y eso creo que es bastante claro, ¿no? Lógicamente, las utilidades de las empresas mineras no provienen de las operaciones extractivas que realizan, ¿no? ¿Verdad? Ese es su core de negocio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué buscan, no? Y menciono a las mineras porque precisamente las mineras son, digamos, una de ¿no? de los sectores que realizan más inversión en el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Entonces, precisamente estas mineras buscan, pues, ¿no? Aplicar políticas de responsabilidad social empresarial, ¿no? ¿no? Y eso, lógicamente, como les decía, ¿no? Les va a permitir mejorar el relacionamiento que puedan tener, ¿no? Con el entorno en el cual desarrollan sus operaciones. Ahora, ¿qué otra posibilidad les brinda, no? Las empresas privadas
identifican, ¿no? En otras palabras, a dónde va a ir el pago de sus impuestos, ¿verdad? Porque como les decía, una vez que ejecutan el proyecto, el Ministerio de Economía, a pedido de la entidad pública que se beneficia con el proyecto, le va a entregar un certificado, ¿no? Un certificado de inversión. Entonces, eso le permite pagar su impuesto a la renta. Entonces, si ustedes ven, prácticamente la empresa está identificando a dónde se va a ir su impuesto, ¿no? No es como, digamos, en condiciones regulares, cuando la empresa privada le toca pagar su impuesto a la renta, va, hace su depósito a la SUNAT, eso entra, ¿no? A una, digamos, a una gran bolsa, ¿no? Y luego el Estado, ¿no? Las entidades de gobierno correspondientes hacen ¿no? Una distribución de esos impuestos, ¿verdad? Y claro, la empresa no sabe, ¿no? Su impuesto a dónde se fue. Pero en este caso prácticamente le permite a la empresa privada identificar a dónde va a ir su impuesto. Entonces eso resulta, ¿no? Digamos, ventajoso, ¿no? Para aquellas empresas privadas que tienen el interés, ¿no? Por distintas razones, ¿no? De ejecutar proyectos, pues, ¿no? En sus ámbitos de influencia, digamos así. Entonces eso vamos a conversar. Y acá un poco conversar acerca del límite CIPREL, ¿no? Que les estaba conversando hace un rato, ¿no? Les mencionaba que cada entidad de gobierno tiene ese límite CIPREL, ¿no? Esa capacidad máxima hasta por el cual pueden hacer sus proyectos. Bueno, ¿y CIPREL por qué? No, CIPREL es el acrónimo de Certificado de Inversión Pública Regional y Local. Esto para el caso de los gobiernos subnacionales, y CIPGN para el caso de las entidades de gobierno nacional, ¿no? Vale decir, los gobiernos subnacionales entregan CIPREL y el gobierno nacional, a través de sus ministerios, entrega los CIPGN, ¿no? Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional. Entonces, como ya les había adelantado hace un rato, este límite, ¿no? Es establecido por el Ministerio de Economía y es la sumatoria de las transferencias por canon, sobre canon, regalías de los 2 últimos años, más la sumatoria de la transferencia que van a tener este año, ¿no? Vale, ¿no? La transferencia que tuvo el 2020, cuánto tuvo el 2021 y lo que esperan tener en el 2022. Hace esa sumatoria y ese va a ser su límite CIPREL. Ahora, lógicamente, a ese monto le va a restar el monto en proyectos que haya podido ejecutar o que esté ejecutando, ¿no? Si le tocaba, por decir, pues 30 millones y tiene un convenio en ejecución por 5 millones, ¿no? Lo que va a hacer es restarle, pues, de esos 30 a los 5 millones y finalmente su límite CIPREL será de 25 millones. Ahora, este cálculo o esta publicación, perdón, ¿no? Lo hace el Ministerio de Economía en el mes de junio, de cada año, ¿no? Mientras no exista una publicación, se encontrarán vigentes, por ejemplo, en este año los límites presupuestales, ¿no? Los límites de CIPREL del año 2021. Esa información la podemos conocer de la página web del Ministerio de Economía, igualmente en la página web de Proinversión. Bien, un poco ya viendo con un poquito más de detalle, es cierto, lo hemos estado conversando, pero acá de repente nos podemos reforzar y para que nos quede un poco más claro quiénes son los actores, ¿no? En el mecanismo de obras por impuestos. Como les había comentado, ¿no? A lo largo, ¿no? de esta exposición, en principio está la entidad pública, ¿no? Que es la que se beneficia con la ejecución del proyecto, que puede ser, como ya les había mencionado, una entidad de gobierno nacional, subnacional, puede ser una universidad. Y no les había mencionado, también están contempladas acá las mancomunidades, ¿no? Las mancomunidades también tienen la posibilidad de ejecutar proyectos en el marco de obras por impuestos. Entonces, estas son las instancias de gobierno que participan o tienen la posibilidad de participar en el mecanismo de obras por impuestos. Del otro lado está la empresa privada, que es la que se va a encargar de financiar, ¿no? Y ejecutar el proyecto. Ahora, como les decía, la empresa privada no necesariamente pues será una empresa, o puede ser una empresa constructora, ¿no? Puede ser una empresa de cualquier rubro. Entonces, esta empresa privada contratará
a una empresa constructora, o en general, ¿no? A una empresa constructora, porque estamos hablando de proyectos de inversión pública y no necesariamente es construcción, ¿no? Contratará a esta empresa ejecutora que se encargará de la ejecución física del proyecto, y del otro lado está una instancia supervisora. En el marco de la normativa de obras por impuestos se le denomina entidad privada supervisora, que es pues la supervisión del proyecto. Entonces, esa supervisión sí es contratada directamente por la entidad pública. Ahí las flechas, ¿no? Un poco nos muestran la relación que existe. Entonces, lo que queda claro, ¿no? Es que el vínculo contractual del mecanismo de obras por impuestos es entre la entidad pública y la empresa privada, ¿no? El ejecutor del proyecto está al servicio de la empresa privada, ¿no? Porque la empresa privada ya viene con el ejecutor. Lógicamente no va a contratar a cualquier ejecutor, ¿no? Tiene que traer a un ejecutor de acuerdo a los requerimientos que vaya a establecer la entidad pública, ¿no? En las bases de su proceso de selección. Bien, entonces esos son, digamos, los cuatro actores involucrados de manera directa en el mecanismo de obras por impuestos. Y ustedes pueden ver ahí en la parte inferior, ¿no? Que hay tres actores adicionales: el Ministerio de Economía, Proinversión y la Contraloría. El Ministerio de Economía es el ente rector normativo del procedimiento de obras por impuestos, ¿no? Es la instancia que dicta la norma, que también tiene a su cargo, ¿no? En aquellos casos donde no haya precisión en la norma, tiene la posibilidad de poder interpretar, hacer las precisiones, ¿no? que correspondan. También está, como les mencionaba, la participación de Proinversión. Proinversión es un órgano técnico del Estado, adscrito igualmente al Ministerio de Economía, que en este caso tiene la función de brindar el asesoramiento, el asesoramiento técnico legal necesario a las entidades de gobierno para que puedan ejecutar sus proyectos en el marco de esta normativa. Y también está la participación de Contraloría. Como les mencionaba, ¿no? En actividades previas, en este tipo de procedimientos, Contraloría tiene una participación previa a través de una emisión, ¿no? De un documento que se llama el informe previo, que básicamente es un informe de control, de revisión previa de los distintos documentos que van a ser parte del proceso de selección y obviamente de la etapa de ejecución. Enseguida, igualmente, vemos con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, esto yo creo que debería quedar bastante claro, ¿no? Digamos, para evitar confusiones, ¿no? Porque de un lado a veces, ¿no? Se habla el ejecutor, y si esto se ve de fuera, o sea, a veces puede haber una confusión, ¿no? Como les decía, la entidad pública no va a contratar a la empresa constructora o al ejecutor del proyecto. Eso lo va a hacer la empresa privada. La entidad pública nada más hace un contrato o un convenio, perdón, que va a surgir, obviamente, de ese proceso de selección con la empresa privada. Entonces, esos son, digamos, ¿no? Los cuatro actores principales y los tres actores externos, ¿no? Que también cumplen, pues, un papel importante en el procedimiento de obras por impuestos. Bien, ahora, conversando un poco más acerca de la operatividad del mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo a cómo se encuentra diseñada la normativa, el mecanismo de obras por impuestos consta de 4 fases, ¿no? Que ustedes la pueden ver ahí, ¿no? En principio está la priorización de los proyectos que van a ejecutar en el marco de esta normativa. Hay una fase de actos previos, hay una fase de un proceso de selección y luego está la ejecución contractual del convenio o del contrato, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de la empresa privada o de la supervisión. A su vez, cada una de estas, digamos, fases tiene las etapas o los pasos correspondientes, ¿no? Un poco ya hemos ido hablando acerca de la priorización. Como les decía, es el primer paso para llevar adelante la ejecución de proyectos a través de esta normativa. En este caso, en principio, lo que corresponde es evaluar la capacidad presupuestal o el límite CIPRED. A diferencia de las entidades de gobierno subnacional, ¿no? Los ministerios no tienen asignado un límite presupuestal, sino que cada ministerio tiene que solicitar una evaluación, perdón, de su capacidad presupuestal al Ministerio de Economía.
Entonces, previo al inicio o a la priorización de tu proyecto, necesitan contar con esa, ¿no? con esa evaluación, con esa designación de cuánto es lo que pueden ejecutar a través de obras por impuestos, ¿no? Cada ministerio. A diferencia de ello, las entidades de gobierno, ya como bien, ¿no? Ya lo hemos ido conversando, tienen ya asignado, pues, ¿no? Ese límite CIPREL. Entonces, en ese caso, bastará que revisen, ¿no? Y vean si su proyecto de inversión pública se encuentra, pues, ¿no? Dentro de esos límites. Ojo, acá no hay una certificación presupuestal, ¿no? Como ocurre en el caso del procedimiento para la ejecución de un proyecto a través de la ley de contrataciones, ¿no? Lógicamente, ahí pues el primer paso es la certificación presupuestal. Acá, como estamos viendo, eso no ocurre, ¿no? Acá es mucho más sencillo en realidad, ¿no? Como les decía, bastará que se revise cuánto es su límite CIPREL para ver, ¿no? Si su proyecto o los proyectos están, pues, ¿no? Dentro de esos límites. Eso, bueno, en realidad no reviste, ¿no? Mayor complejidad. Enseguida, lo que corresponde es que en una sesión de consejo, ¿no? Si estamos hablando de un gobierno subnacional, se haga la evaluación correspondiente y se tome la decisión, ¿no? de qué proyectos o qué proyecto desean ejecutar en el marco de esta normativa. Obviamente, ¿no? Contará, pues, ¿no? Con las instancias técnicas correspondientes de cada entidad para ver que los proyectos se puedan ejecutar en el marco de esta normativa. En este acto, en esta priorización, también se va a conformar un comité especial, ¿no? Esto también vamos a verlo a continuación. Acá nada más un poco, digamos, la ruta general. Luego de esto viene la fase de actos previos, ¿no? Acá se va a formular, ¿no? un expediente, se van a elaborar documentos de orden técnico, legal, ¿no? Financiero, toda esta documentación para que sea remitida a Contraloría y haga esa evaluación, ¿no? Esa revisión previa al proceso de selección que les había comentado hace un rato, ¿no? Entonces, en eso un poco consiste el trabajo de Contraloría, ¿no? Una vez que tengan este informe previo de Contraloría, lo que corresponde es aprobar las bases y convocar al proceso de selección para buscar a la empresa privada. Luego de esto viene la fase 4, ¿no? Que es la ejecución del convenio, que se iniciará, ¿no? Lógicamente con la firma del convenio de inversión, luego la ejecución física del proyecto y finalmente la liquidación. Bien, ahora de repente con un poquito más de detalle, ¿no? Respecto de la priorización, ¿no? Que es, como les comentaba, el primer paso, ¿no? Para llevar adelante este mecanismo. En principio, se debe determinar qué es lo que queremos que nos financie la empresa privada, ¿no? Ahí, de acuerdo al marco normativo, esos son todos los rubros que nos puede financiar la empresa privada, ¿no? En el caso de las iniciativas privadas, o sea, cuando no hay un proyecto de inversión pública, una empresa privada, cualquiera, puede proponer a la entidad pública la ejecución de un proyecto de inversión pública, ¿no? Ese es el caso de las iniciativas privadas. Entonces, si se va a encargar desde la formulación del estudio de preinversión, ficha técnica, ¿no? Lo que corresponda, entonces vemos que la empresa privada tiene la posibilidad ya de financiar ese documento. Igualmente, la empresa privada puede financiar la elaboración del expediente técnico. Eso es opcional. Financiará, lógicamente, ¿no? La ejecución física del proyecto. Ese es, digamos, un poco el objeto, ¿no? de este mecanismo. También puede financiar el costo de la supervisión de obra que la entidad contratar. También la posibilidad de financiamiento, de mantenimiento y la operación del proyecto. Entonces, ahí claramente vemos, ¿no? Todos los rubros son opcionales, excepto el financiamiento de la ejecución física. Si no, obviamente no tendría, digamos, sentido el mecanismo, ¿no? Entonces, eso lo van a determinar al inicio, ¿no? Al momento de la priorización del proyecto. ¿Qué es lo que nos va a financiar la empresa privada? Les mencionaba que en ese acto de priorización también se va a conformar un comité especial, ¿no? Similar al comité, ¿no? Que se conforma para el caso de contrataciones, ¿no? Pero bueno, en realidad digamos que acá solamente es el nombre, ¿no? Porque las funciones
son muchas más amplias, ¿no? Eso un poco lo conversamos, ¿no? ¿Qué funciones va a tener el comité y cómo se constituye, ¿no? Ya les decía, eso es conformado igualmente por el consejo, ¿no? Consejo municipal o regional, según sea el caso, ¿no? O designado ¿no? por la instancia correspondiente a un ministerio. Entonces, ese comité lo van a integrar funcionarios de la propia entidad, ¿no? Son tres miembros titulares y 3 miembros suplentes los que integran estos comités. Ahora, claro, cada uno de los miembros también tiene que guardar un determinado perfil que la norma de obras por impuestos lo exige, ¿no? La norma señala que 2 de estos miembros del comité deben de tener conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, ¿no? De la tipología, ¿no? O del sector al que pertenece el proyecto, ¿no? Se hará, pues, ¿no? La selección de los funcionarios del equipo técnico correspondiente para que puedan integrar este comité. Como les mencionaba, son 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Este comité tiene amplias funciones en realidad, no, amplias atribuciones. Acá algunas de sus funciones para mencionar, ¿no? El comité especial se va a encargar de elaborar las bases de los procesos de selección, tanto de la empresa privada como de la supervisión. Igualmente, se va a encargar de consolidar la documentación necesaria para solicitar el informe previo de Contraloría, ¿no? Que hemos estado conversando. Luego, igualmente, el comité se va a encargar de someter la aprobación de las bases al titular de la entidad, encargar de conducir, ¿no? Todo el proceso, las distintas etapas del proceso de selección, consolidar la documentación necesaria para la firma del convenio, ¿no? Entonces estamos viendo ahí un poco cuáles son, digamos, las funciones que debe cumplir este comité especial. Y en el caso de las iniciativas privadas, si ustedes están pudiendo ver ahí, también es la instancia que va a determinar el costo del estudio de preinversión, ¿no? En caso la empresa privada haya elaborado, ¿no? Este documento. Una vez que quedan priorizados y conformados el comité, que es la primera fase, corresponde, ¿no? La fase de actos previos. En esta fase de actos previos, ¿no? El objetivo es obtener este informe previo de Contraloría y tener las bases de los procesos de selección. Como les estaba mencionando, ¿no? Previo al proceso de selección es necesario contar con ese documento, que básicamente consiste en una evaluación por parte de Contraloría de toda la documentación integrante del proceso. Además, ¿no? Que tiene que realizar Contraloría una evaluación a otros aspectos, ¿no? Entonces, acá van a remitir a Contraloría información de orden técnico, financiero y legal. La información de orden técnico, acá está constituido básicamente por un informe técnico que lo tendrá que hacer, pues, ¿no? La unidad formuladora, ¿no? Como instancia técnica. También acá se va a conformar, ¿no? Va a conformar este expediente el estudio de preinversión del proyecto o el expediente técnico, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Entonces, esa documentación pasa a conformar parte ¿no? del expediente técnico. Luego hay una documentación de orden financiero, ¿no? Que está integrado por un informe financiero y un flujo de caja, ¿no? El objeto de este informe financiero básicamente, ¿no? Tiene, ¿no? El objetivo de poder evaluar a la entidad si va a estar, ¿no? En condiciones de poder afrontar, digamos, los descuentos que les va a hacer el MEF, ¿no? Como les había dicho en unas láminas previas, este no es un regalo, ¿no? Sino que una vez que el proyecto está ejecutado, ¿no? La entidad va a solicitar certificados, va a solicitar, ¿no? Que se expida, pues, ¿no? Los certificados a favor de la empresa privada, y luego el MEF les va a ir haciendo descuentos a la entidad pública por el monto total de esos certificados. Entonces, lo que se tiene que demostrar, digamos así, ¿no? En este informe financiero y en flaja que se elabore, es que la entidad pública va a estar en condiciones de afrontar esos descuentos, ¿no? Lógicamente, eso dependerá, pues, ¿no? De distintos aspectos, ¿no? De las inversiones que tenga que realizar,
no sé, pues de repente las obligaciones financieras que tenga, por ahí de repente tiene algún préstamo con alguna entidad bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese flujo de caja se va a hacer, ¿no? Toda esa simulación, ¿no? Hasta el horizonte de tiempo en el cual la entidad pública haya coberturado, ¿no? Todo ese monto emitido en certificados. Entonces, básicamente, ¿no? Ese es el objeto de la información financiera. Luego de esto habrá un informe legal, ¿no? Este informe legal lo elaborará, pues, ¿no? El área legal, la instancia legal correspondiente de la entidad, ¿no? Que básicamente es una evaluación y una descripción de toda esa documentación previa, entre otros aspectos, ¿no? Revisará que se haya priorizado de manera adecuada, ¿no? El estudio de preinversión que se pretende ejecutar, revisará también, ¿no? O dará opinión, ¿no? Acerca de si se está cumpliendo o no, ¿no? Con la elaboración del informe financiero, por ejemplo. Igualmente se pronunciará acerca de las bases de los procesos de selección, ¿no? Y esos son, digamos, algunos de los aspectos que tendrá que desarrollarse en este informe legal. Entonces, una vez que se tenga, ¿no? Esa información técnica, financiera, legal ya consolidada, lo que corresponde es de que el titular de la entidad remita toda esta documentación a Contraloría solicitando el informe previo correspondiente, ¿no? Entonces, ahí, pues, Contraloría revisará, evaluará, probablemente solicite alguna información complementaria y finalmente les va a emitir un informe previo. Ahí seguramente van a encontrar algunas recomendaciones, ¿no? Que serán seguramente necesarias, ¿no? Para poder atenderlas previo al proceso de selección. La evaluación que realiza Contraloría en realidad es bastante amplia, ¿no? Y, pero tampoco digamos que no es complejo, ¿no? Si tienen ustedes, ¿no? Un estudio de preinversión, digamos, robusto, ¿no? Fortalecido desde un punto de vista técnico, no tendrán mayor dificultad, ¿no? En poder atender las recomendaciones que les haga Contraloría. Pero si de repente tenemos un estudio de preinversión, ¿no? Que de repente no está adecuadamente viabilizado, ¿no? Con deficiencias técnicas, etcétera, entonces sí, ahí sí podrá convertirse de repente esto en una dificultad y subsanar de repente estas observaciones o atender las recomendaciones nos tardará, pues, ¿no? Algún tiempo mayor al que de repente se haya previsto, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y acá de repente algunas recomendaciones, es importante tener un estudio de preinversión adecuadamente formulado, que en realidad como cualquier otra modalidad, ¿no? En realidad, tener un estudio de preinversión, una ficha técnica adecuadamente desarrollado, viabilizado, ¿no? Nos permite, pues, en gran medida poder garantizar, ¿no? Una etapa de inversión adecuada. En este caso, lo propio, pues, ¿no? Bien. Eh, luego de la obtención de este informe previo de la Contraloría y de las bases, ¿no? Del proceso de selección, eh, viene la fase 3, ¿no? Que precisamente es todo el procedimiento señalado en la normativa de obras por impuestos para poder llevar adelante, ¿no? Este procedimiento, tanto para la empresa privada como para la supervisión del proyecto. Entonces, ustedes van a llevar adelante dos procedimientos de selección, ¿no? Ustedes están pudiendo ver ahí, en realidad los pasos, digamos, son bastante similares al procedimiento de la ley de contrataciones. Si seguramente, o si de repente han tenido la posibilidad de ver, ¿no? O utilizar ese mecanismo. Claro que, ¿no? Este tiene su propia particularidad, ¿no? Tiene sus propios plazos, ¿no? Como están viendo ahí. Entonces, la ley de contrataciones no interviene en ningún extremo, ¿no? Y no se aplica tampoco de manera supletoria en ningún extremo, digamos, del procedimiento de obras por impuestos, ¿no? Existe, pues, ¿no? En principio, la convocatoria. En este caso, la convocatoria se realiza en un diario de circulación nacional. Luego de esta convocatoria viene una etapa de presentación de expresiones de interés, que es algo así como el registro de participantes, ¿no? De todas las empresas que deseen, pues, ¿no? Participar en el mecanismo. Igualmente hay una etapa de presentación de consultas y observaciones a las bases.
Luego corresponderá la absolución de consultas, la integración de bases, luego vendrá la presentación de propuestas, la evaluación y finalmente la adjudicación de la buena pro, ¿no? Entonces, esos son los pasos que están contemplados en la norma para llevar adelante el proceso de selección. Para el caso del proceso de selección de la subdivisión, de manera similar, ¿no? Son exactamente los mismos pasos, los tiempos igualmente. Una vez que ustedes hayan adjudicado la buena pro del proyecto, estarán en condiciones de poder suscribir el convenio y llevar adelante la fase de ejecución de vuestro convenio, ¿no? La fase ya digamos, de inversión. En principio, como estamos viendo ahí, se iniciará con el perfeccionamiento del convenio, con la suscripción de este convenio. Luego corresponderá la ejecución ya del proyecto, ¿no? Y acá podemos ver, si ustedes convocaron vuestro proyecto con un estudio de preinversión o ficha técnica, lógicamente corresponderá la etapa de la ejecución del expediente técnico, ¿no? Entonces, dentro de la ejecución del proyecto, primero pues se elaborará el expediente técnico, documento que lo hará el privado, pero que será revisado y aprobado por la entidad pública. Una vez que se haya aprobado ese expediente técnico, luego corresponderá ya la etapa de la construcción o la ejecución, ¿no? del proyecto, dependiendo, ¿no? de qué tipología de proyecto estamos hablando. ¿No? Luego de esto corresponderá ya la etapa de la recepción y finalmente la liquidación del proyecto, como un procedimiento. Pero a lo largo, ¿no? de estas etapas corresponde el reconocimiento de la inversión que va realizando el privado a través de la emisión de los certificados, ¿no? De estos CIPREL o CIPGN que hemos estado conversando. Entonces, de acuerdo a norma, hay la obligación que de manera trimestral, luego de iniciada la ejecución física del proyecto, hay la obligación de que la entidad pública vaya solicitando estos certificados al MEF para entregarle al privado, ¿no? Entonces, cada 3 meses, digamos, similar, pues, ¿no? A lo que ocurre en contrataciones, pues, claro, en contrataciones, ¿no? Normalmente se hacen valorizaciones mensuales, ¿no? Se valoriza, ¿no? Se aprueba la valorización y luego se paga, pues, ¿no? Esta valorización. En el caso de obras por impuestos, si bien es cierto, también hay valorizaciones mensuales, pero el reconocimiento de la inversión se realiza de manera trimestral, ¿no? En realidad, bueno, eso sería de repente materia de otra exposición, ¿no? La parte de ejecución contractual también tiene su propio procedimiento, ¿no? El marco normativo es el mismo, solo que en el marco normativo vamos a encontrar distintos articulados, ¿no? Que van a regular toda la ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de existir adicionales o, ¿no? Por algún mayor trabajo, ampliaciones de plazo, modificaciones al convenio, etcétera, ¿no? Eso es un tema también, ¿no? Que es importante conocerlo para una gestión adecuada de vuestro convenio. Bien, y ahora conversar, ¿no? Un poco qué es el CIPREL o CIPGN del que hemos venido hablando, ¿no? A lo largo de esta exposición. Les mencionaba, el CIPREL es el acrónimo, ¿no? De Certificado de Inversión Pública Regional y Local, obviamente para los gobiernos subnacionales. CIPGN, Certificado de Inversión Pública de Gobierno Nacional, para el caso de los ministerios. Como les mencionaba, estos documentos son emitidos por el Ministerio de Economía y para la emisión de estos documentos tiene que haber una solicitud de parte de la entidad pública. Y ahora bien, para que eso suceda, ¿no? Tiene que haberse dado las respectivas conformidades, ¿no? De los avances o la conformidad pues final, ¿no? De la ejecución del proyecto. También tiene que haber una conformidad de calidad emitido por parte de la supervisión. Entonces, digamos que esos son los documentos ¿no? importantes o los documentos técnicos, en todo caso, que dan, ¿no? origen al procedimiento de la solicitud de estos CIPRELs. Ahora, estos documentos les permite al privado canjearlos por su impuesto a la renta, ¿no? Pero hasta un 50%. Un poco, a ver, lo explicamos.
Si de repente, ¿no? La empresa privada que se ha hecho cargo del financiamiento de un proyecto, ¿no? En el año tiene que pagar, digamos, 50 millones de impuesto a la renta, puede pagar en certificados el 50%, que serían, pues, ¿no? Los 25 millones. Entonces, vale decir, si la empresa privada, ¿no? Hizo, pues, proyectos, valor de 50 millones, no podrá pagarlo en su integridad, ¿no? Esos 50 millones por su impuesto a la renta, puede pagar 50%, que serían 25 millones. Y el otro 50% restante lo podrá guardar, ¿no? Para poder pagar ¿no? En su siguiente obligación de pago a la SUNAT, ¿no? Obligación de pago de impuesto a la renta. Entonces, y así se puede ir guardando sus certificados, ¿no? De acuerdo a la norma, estos certificados tienen una vigencia de 10 años desde su fecha de emisión. Ahora bien, ¿qué ocurre? La empresa privada, estos documentos, estos certificados, también los puede negociar, ¿no? Como les decía, puede pagar, puede utilizar haciendo un pago, el pago de su impuesto a la renta, o también los puede negociar, ¿no? Los puede vender a otra empresa. De repente, en el ejemplo que les estaba mencionando, ¿no? Si tiene 50 millones en certificados y su obligación de pago, ¿no? Son, de repente, ¿no? 25 millones nada más, pagará, pues, ¿no? Los 25 millones, y los otros 25 millones los podrá de repente negociar, ¿no? Si tuviera certificados por ese monto. Entonces, esa es la posibilidad que les permite. Ahora bien, no podrán ser negociados, hay una excepción, en caso la empresa que financia también sea la empresa constructora, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, ¿no? Si la empresa privada con la que suscribieron, ¿no? Ustedes como entidad pública, un convenio de inversión, se trata de una constructora, ¿no? Lógicamente, pues, su certificado no lo va a poder negociar, ¿no? Si esta constructora también se hubiera encargado de ello, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? ¿No? Ese es el caso de una construcción, ¿no? Puede haber de repente, ¿no? Un proyecto de una tipología, ¿no? Que tenga como componente de repente el suministro de maquinaria, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El suministro de maquinaria pesada. Igualmente, ¿no? Ahí hay una empresa privada y también hay una empresa, en este caso no será pues constructora, ¿no? Será una empresa ejecutora que se encargue del suministro de ello. Entonces, si la propia empresa privada va a ser la que va a suministrar, en este caso, ¿no? Ese equipamiento, lógicamente su certificado no podrá ser negociable. Entonces, esas son, digamos, algunas características, ¿no? De estos certificados. Bien, ahora ya casi un poco concluyendo, ¿no? Mostrar de repente algunas estadísticas, ¿no? Que han sido elaboradas por Proinversión. Bueno, Proinversión, como les decía, ¿no? Es el órgano técnico y también, ¿no? Recoge información estadística acerca de cómo se va, ¿no? Desarrollando el comportamiento de la inversión a través de este mecanismo, ¿no? Ahí podemos ver, les decía, desde el año 2008, en el que se aprobó la norma, que en realidad el primer proyecto se realizó pues el 2009, ¿no? Del 2009 hasta el 2022. Podemos ver, ¿no? El comportamiento de cómo han ido avanzando las inversiones. Ahí lo podemos ver en los montos en millones, ¿no? Como estamos viendo, hay años, ¿no? En los cuales se eleva y hay otros años en los cuales disminuye. Y esto tiene un poco de explicación en la siguiente lógica, ¿no? Normalmente, ¿no? Cuando hay autoridades nuevas, ¿no? Cuando hay cambio de gestión, el primer año o el segundo año de repente de una gestión, no se interesa mucho de repente, ¿no? O no ve obras por impuestos como una posibilidad. Y normalmente ya el tercer año de su gestión o el cuarto año, ¿no? En el cual de repente ya está de salida, pues, ¿no? Una autoridad municipal o regional, ¿no? Ahí es donde de repente un poco voltean, digamos, la mirada, ¿no? A obras por impuestos para buscar una posibilidad de hacer las inversiones. Entonces, eso un poco, ¿no? Explica esos altos y bajos que ustedes están pudiendo ver ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, el año 2020, ¿no? Bueno, por las
situaciones ampliamente que conocemos, ¿no? Ha habido una baja importante, ¿no? El año 2021, digamos que se ha recuperado, ahí había una inversión de 618 millones, eso a nivel nacional. Y bien, y al lado, ¿no? En ese otro diagrama podemos ver ¿no? un poco de la distribución, ¿no? Por tipología de proyecto, ¿no? Ahí vemos el total, ¿no? Y podemos ver cuáles son los proyectos que han merecido, digamos, los mayores montos de inversión, ¿no? Por ejemplo, proyectos en transporte representan ahí un 29%, ¿no? Que es, digamos, el sector en el cual se ha realizado una mayor inversión, ¿no? Luego está, pues, ¿no? Proyectos de educación, saneamiento, salud, seguridad y otra tipología. Resulta algo importante, ¿no? De repente poderlo revisar. Como les estaba diciendo, acá participa pues la entidad pública y la empresa privada. Ahora bien, no hay ninguna obligación, pues, ¿no? De la empresa en poder ingresar a este mecanismo. Eso está claro, ¿no? Porque es un proceso abierto. Puede presentarse cualquier empresa privada. Ahora, digamos que tampoco no hay, pues, ¿no? Un estímulo, digamos, económico, como les iba conversando al inicio, este mecanismo no está diseñado para la obtención de una utilidad. Entonces, a una primera mirada uno puede ver que tampoco, pues, no hay un beneficio, un estímulo económico para que pueda ingresar una empresa, ¿no? Buscando una utilidad, ¿no? Entonces, básicamente ¿no? Surge, ¿no? El interés, ¿no? Les decía también al inicio, un poco buscando el interés, ¿no? De mejorar, ¿no? Una marca, de posicionar de repente una marca, ¿no? Porque esto, pues, es una estrategia. Entonces, las empresas privadas también van un poco seleccionando y van viendo, ¿no? ¿No? A qué sectores de repente resultan atractivos para ellos, ¿no? Entonces van buscando dónde pueden encontrar ese tipo de proyectos. Entonces, esto un poco nos refleja, ¿no? ¿Cuál es el interés? Entonces, bueno, ahí claramente podemos ver, ¿no? Que el interés no solo del público, sino también del privado, está orientado, pues básicamente, ¿no? A los proyectos de transporte, educación, saneamiento, salud, ¿no? Siendo, pues, ¿no? El abanico de posibilidades de obras por impuestos mucho mayor, ¿no? Pueden abarcar tipologías de proyectos de distintos sectores. Pero vemos que hay una concentración, ¿no? En esos sectores, ¿no? Que muestra el interés no solo de la entidad pública, sino también del privado, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque eso nos está ofreciendo, pues, esa lectura. Perdón. Bien, y ya un poco concluyendo, creo que ya estamos, ¿no? En la hora prevista que teníamos para esta exposición. No sé si va a haber de repente algún espacio de preguntas, eso, por favor, me lo informan a los señores de Global. ¿No? En esta lámina vemos, ¿no? El mapa del Perú y ahí vemos, ¿no? Un poco cuáles son las empresas que han ido participando en el mecanismo de obras por impuestos y se encuentran distribuidos por departamentos, ¿no? Por regiones. Vemos, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Apurímac vemos que de repente ha habido un menor número, ¿no? De empresas que están participando, ¿no? Ahí, por ejemplo, ha habido inversiones, ¿no? De Las Bambas, Buenaventura, Proda, ¿no? A diferencia de repente de regiones como Piura, Lambayeque, ¿no? En la parte superior, ustedes están viendo ahí las flechas que hacen los llamados, donde hay pues, ¿no? Un gran abanico de empresas privadas que han intervenido, ¿no? Básicamente vemos en el norte, ¿no? A diferencia en el sur, ¿no? En el sur está pues, ¿no? Arequipa, podemos ver, en Arequipa sí ha habido, ¿no? Un gran número de empresas, y un poco en Cusco, ¿no? Estos últimos años. Pero un poco esto también nos muestra la idea, ¿no? Y nos hace ver, ¿no? Que las mayores inversiones, ¿no? El mayor interés de repente de los privados han estado, ¿no? En la región de repente norte, ¿no? Y en el sur, como les digo, básicamente, pues, ¿no? En Arequipa. Entonces, eso también un poco nos muestra la lectura, ¿no? Para ver cuáles son las zonas donde de repente se han interesado, pues, ¿no? Más en este mecanismo. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, no tuvimos la oportunidad de revisar los límites y preles, pero como les dije, lo pueden encontrar eso en la página del Ministerio de Economía y Proinversión. Los gobiernos, ¿no? Locales que tienen mayores posibilidades de ejecutar proyectos en el marco de obras por impuestos porque tienen montos nominales muy elevados,
están, pues, ¿no? En el sur, ¿no? En regiones como Cusco, ¿no? Arequipa, ¿no? Cusco tiene un gran potencial. Por citarles algo, ¿no? El gobierno regional de Cusco tiene aproximadamente 800 millones para hacer obras por impuestos, ¿no? Y como bien les decía, eso es el monto nominal muy al margen de sus transferencias, ¿no? Entonces, en general, ¿no? La zona sur, digamos, Cusco, Arequipa, ¿no? Precisamente, ¿no? Por las operaciones mineras, ¿no? Que tienen y por las transferencias importantes de canon que recibe, también tienen potenciales elevados, ¿no? Para hacer obras por impuestos. A diferencia de algunas zonas, como pueden ser las zonas de selva, ¿no? Regiones de selva, donde no tienen, pues, ¿no? Transferencias de canon importantes. Entonces, sus límites y preles son también reducidos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Que hay potencial importante, ¿no? También en las regiones donde tienen transferencias de canon importantes. Probablemente, ¿no? Más adelante, en el caso de Apurímac, si bien es cierto, ahora cuenta también con un límite CIPREL interesante, pero probablemente se va a ir incrementando, ¿no? Si es que, bueno, continúan, ¿no? Las operaciones mineras que les proporcionan canon, ¿no? En estas regiones. Bien, eso era un poco la presentación que queríamos realizar, ¿no? Esperemos que de repente haya otra oportunidad. Sé que de repente, ¿no? Es un poco más largo. Hemos tratado de abarcar, ¿no? Algunos conceptos generales, algunos lineamientos generales que están en la norma. Bien, yo quisiera dar el pase, ¿no? A los amigos de Global. No sé si habría un espacio de preguntas. Estoy a vuestra disposición. Adelante, por favor. No sé si nos escucharon, de repente tienen una dificultad. Le estaba dando, por favor, el pase a los señores de Global. Adelante, Este por favor, ponencia de ustedes ingeniero nos indican. Jimmy, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. El día de hoy hemos tenido el taller gratuito de marco legal general de obras por impuestos y avances de proyectos por el ingeniero Jimmy. Daremos por culminado el taller de obras por impuestos, otra vez agradeciendo a todos los asistentes del día de hoy y también al ingeniero Jimmy Castro por la ponencia que hemos tenido sobre obras por impuestos